Buenas tardes. Vamos a empezar este tema. Este tema más va a entrar para el examen. No se olviden que el examen es el viernes 1 de octubre a las 18. Es todo lo que es farmacología, o sea, lo que hablamos de farmacodinamia, farmacocinética, anestésicos inhalatorios, anestésicos endovenosos, analgésicos y este tema que son los bloqueadores neuromusculares. Ahora vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito de lo que es la morfología de la unión neuromuscular. Empezamos hablando con lo que es la unión neuromuscular. La unión neuromuscular, que muchos libros o en la bibliografía van a encontrar con las abreviaciones UNM, como están en la diapositiva. Esto va a consistir en que en la neurona motora presináptica, la fibra muscular postsináptica y la brecha intermedia aproximadamente de 50 a 70 nanómetros de la hendidura sináptica entre ambas. Y esta va a contener la enzima de la acetilcolinesterasa, que la abreviación de la enzima es la ACHasa. La unión neuromuscular tiene un mecanismo de alto orden que va a convertir la señal eléctrica del nervio motor en una señal química. Esto quiere decir que va a haber una liberación de la acetilcolina y esto a su vez va a convertir en un evento eléctrico. Este evento eléctrico es la despolarización de la membrana muscular y por lo tanto va a provocar una respuesta mecánica. Y esta respuesta mecánica va a ser la contracción muscular. Ahora, esta unión motora va a consistir en la neurona motora y en la fibra muscular a la que va a inervar. Ahora, los receptores de acetilcolina tipo nicotínico musculares, con la abreviación de NACHR de tipo muscular, se van a localizar en los pliegues de la membrana muscular postsináptica y en concentraciones muy elevadas, aproximadamente de 10.000 receptores por micrómetro cuadrado. Y esto va a condicionar a extrasinapsis. Ahora, más del 90% de todos estos receptores de acetilcolina nicotínico musculares van a tener una fibra muscular que va a localizar la sinapsis y en una representa que va a ser un área menor al 0.1% de la superficie de la membrana muscular total. Ahora, la estimulación nerviosa va a estar dada por la acetilcolina, que va a mediar la transmisión de un impulso de un nervio hacia el músculo. Por lo tanto, va a haber una despolarización del nervio motor que va a abrir los canales de calcio y va a liberar las vesículas que van a contener acetilcolina. Y por este hecho se van a antagonizar con la hipocalcemia y una hipermagnesemia. Estos canales de potasio en el área de las terminaciones nerviosas van a delimitar la extensión de la entrada de calcio hacia la terminación y por lo tanto va a haber una liberación del transmisor. Y de este modo se va a iniciar la repolarización de la membrana nerviosa. En la siguiente diapositiva tienen los gráficos. Igual esto ya llevaron en lo que es una fisiología de la despolarización y repolarización. Lo que está en la izquierda es la estructura de la unión neuromuscular, donde se tiene la terminación nerviosa y tenemos la posición donde va a terminar el efecto. Aquí vemos la intervención tanto de la despolarización, del ingreso de sodio y el egreso de potasio, y también en la intervención de la acetilcolina. Todo este proceso es lo que les hablé y que se va a llevar a cabo para el intercambio de la despolarización y la repolarización de la membrana. Ahora hablamos de lo que son la acetilcolina. Se va a sintetizar en la terminación nerviosa presináptica a partir del acetato y de la colina, y esto se va a dividir en dos reservas funcionales.
Por lo tanto, va a ocurrir una despolarización del nervio y va a aumentar la concentración intracelular del calcio y la acetilcolina va a liberarse hacia la hendidura sináptica. La acetilcolina va a liberar y puede unirse a los receptores nicotínicos de acetilcolina posináptica y de este modo van a iniciar la contracción muscular seguida de una hidrólisis rápida de la acetilcolinesterasa en colina y en ácido acético. Ahora de los eventos postsinápticos, vamos a tener la despolarización de la membrana en la posunión que va a alcanzar el potencial de la placa terminal y se va a activar la secuencia de excitación-contracción. La acetilcolina se une a las subunidades alfa de los receptores de acetilcolina nicotínicos y va a inducir un cambio en la conformación de los receptores. Esto va a provocar un influjo de sodio y un eflujo de potasio que va a provocar la despolarización de la membrana. La acetilcolina se va a liberar en forma espontánea pequeña, aproximadamente de 5 milivoltios de la membrana muscular, que es lo que se necesita para que pueda iniciarse todo este proceso. Ahora, de la regulación ascendente y descendente de los receptores. Cuando la frecuencia de la estimulación en la unión neuromuscular va a disminuir, generalmente se ve disminuido por quemaduras graves, por movilización de mucho tiempo, infecciones, por el uso prolongado de bloqueantes neuromusculares, generalmente en pacientes que están en UTI, y por lo tanto los receptores de acetilcolina nicotínicos inmaduros tienen mayor sensibilidad a estos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Y esto va a determinar que el tiempo de abertura de los canales nicotínicos de acetilcolina inmaduro son hasta 10 veces mayor, puede permitir la liberación sistémica de las dosis letales de potasio intracelular en una respuesta a la administración de succinilcolina. Es por este hecho que la succinilcolina generalmente no está indicado en pacientes que van a ser intervenidos para curación o limpieza quirúrgica de quemados, en un caso de emergencia, que la quemadura sea nueva o menor a 6 horas de evolución. Por este hecho, porque quemaduras mayores vamos a tener este déficit bueno, no déficit, más bien va a aumentar el potasio intracelular en este tipo de pacientes. Y si usamos la succinilcolina podemos aumentar las dosis de potasio intracelular y que pueden llegar a ser letales y provocar gran daño en el paciente. Ahora, la regulación descendente de los receptores de acetilcolina nicotínicos maduros van a ocurrir en periodos de estimulación. Y aquí vemos en el caso del uso prolongado de neostigmina en el envenenamiento por órganos fosforados, que puede provocar una resistencia a la succinilcolina y que puede sensibilizar a los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Generalmente se usa la neostigmina en pacientes con una miastenia grave, patologías similares en este caso. Ahora vamos a hablar de lo que son los bloqueadores neuromusculares. Y vamos a hablar un poco de los conceptos de farmacología. Potencia indica que es un fármaco. Potencia en el fármaco va a determinar la dosis requerida para producir cierto efecto y se expresa por una curva sigmoidea de dosis versus respuesta. En el caso de los bloqueantes neuromusculares, la potencia va a ser la concentración normal del músculo. La dosis efectiva o ED50 es la dosis que deprime el 50% de la contracción muscular máxima. La dosis ED95 es la dosis requerida para una depresión del 95% de un espasmo único. El inicio de acción quiere decir que es el tiempo desde la administración hasta el bloqueo neuromuscular máximo. La DUR 25 es el tiempo
tiempo de duración hasta la recuperación del 25% del organismo, y la duración total de acción es el tiempo desde la administración hasta la recuperación. Generalmente podemos usar el tren de 4 o el razón de tren de 4 con los TOP, cuando vamos a tener un TOP de 0,9 o duración de 0,90, que es el tiempo total de la acción del bloqueante neuromuscular, cuando ya está casi fuera del organismo. Y el índice de recuperación, que va a ser del 25 al 75, es el tiempo de recuperación espontánea desde un 25 al 75% después de haberse iniciado la administración de los relajantes, del bloqueante neuromuscular, o en este caso de los bloqueantes neuromusculares. Ahora hablamos de los tipos de bloqueantes neuromusculares. Tenemos dos grandes grupos, esto sí les voy a preguntar. Tenemos los bloqueantes neuromusculares despolarizantes y los no despolarizantes. Dentro de los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, el único que usamos para el uso humano es la succinilcolina o SSH. Esto va a producir una relajación muscular por despolarización directa de los canales nicotínicos de la acetilcolina. Eso sí necesito que memoricen, sí les voy a preguntar. Y los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes son los que van a competir con la acetilcolina por dos sitios de reconocimiento y subunidades alfa, evitando la función normal de los receptores de acetilcolina nicotínicos. Ahora, estos bloqueantes neuromusculares no despolarizantes se pueden clasificar en dos formas distintas. Una por la estructura química, que se van a hacer o esteroideos o bensil-lisoquinorínicos, y los otros por el tiempo de duración, que van a ser cortos, intermedios o prolongados. Ahora vamos a hablar de lo que son los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, la succinilcolina. Los efectos neuromusculares de la succinilcolina es el único bloqueante neuromuscular despolarizante. Se va a despolarizar en receptores postsinápticos como con los extraunión, pero como no degradan por la acetilcolinisterasa, se van a despolarizar en la membrana muscular y van a provocar desensibilización. Esta desensibilización puede causar parálisis flácida después de la activación inicial de los receptores, y el paciente va a presentar unas fasciculaciones musculares por este hecho. Ahora, tengan en cuenta que la succinilcolina tiene un inicio más rápido y una duración más breve, y es de mayor confiabilidad para poder hacer una intubación de secuencia rápida. Igual vamos a hablar un poquito más de esto a detalle. Ahora, las características de este bloqueo despolarizante: se va a aumentar la dosis de la succinilcolina y va a provocar una reducción progresiva de la fuerza de contracción muscular. Estas dosis elevadas a la exposición prolongada de succinilcolina o presencia de las colinesterasas plasmáticas anómalas puede llegar a producir un bloqueo dual o de segunda fase. Este bloqueo dual o de segunda fase generalmente se presenta cuando usamos, obviamente, los bloqueadores neuromusculares despolarizantes, en este caso la succinilcolina, para poder hacer una intubación de secuencia rápida. Luego se prolonga el tiempo quirúrgico de la cirugía y tenemos que usar relajantes musculares despolarizantes, no despolarizantes. Un ejemplo, el atracurio o el cisatracurio. Pero la cirugía y el tiempo de acción de estos relajantes no despolarizantes, en caso del atracurio, va a ser aproximadamente de 30 a 45 minutos. Pero la cirugía continúa y necesitamos relajar más a nuestro paciente. Se comete el error a veces y se repite dosis de succinilcolina. No se puede repetir la dosis de succinilcolina. Cuando se repite esta dosis de succinilcolina, se puede producir este bloqueo dual o de segunda fase, porque la
succinilcolina vuelve a ocupar los canales de la acetilcolinesterasa, puede provocar que no exista la recuperación en nuestro paciente. Es por este hecho importante del bloqueo dual o de segunda fase. Ahora, casi el 90% de la dosis endovenosa de la succinilcolina se va a hidrolizar en el plasma antes de alcanzar la unión mioneural. Es por este hecho que también se puede eliminar más rápido. Generalmente a los 15 minutos o 20 minutos la succinilcolina tendría que estar fuera del organismo. Ahora el efecto de 95% generalmente es de 0.3 miligramos kilogramo y una dosis de 1 a 1,5 miligramos kilogramo peso. El tiempo de duración del 25% va a ser de 10 a 12 minutos, pero puede llegar incluso a 15 minutos cuando usamos una dosis de 1,5 miligramos kilogramo peso. Ahora no se olviden que la excreción y la metabolización de la succinilcolina va a ser por una hidrólisis por pseudocolinesterasa, que es la butilcolinesterasa o colinesterasa plasmática. Todo este intercambio va a ocurrir en el plasma. Ahora, dentro de los efectos colaterales, vamos a tener una bradicardia, podemos tener una sistolia, generalmente niños, y después de la redosificación podemos tener latidos de escape ventriculares prematuros con extrasístoles. Ahora tenemos las contracciones musculares desorganizadas, que son las fasciculaciones. Generalmente para evitar estas fasciculaciones se hace un tratamiento de desfasciculación que vamos a usar dosis pequeñas de bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Generalmente el 10% de un relajante no despolarizante antes de usar la succinilcolina, que son los efectos para poder evitar las fasciculaciones. Por este hecho también de las fasciculaciones se van a producir mialgias, va a haber un incremento de la presión intragástrica y el gradiente de presión intragástrica esofágica. Pero por este gradiente de presión intragástrico esofágico no va a aumentar el riesgo de la aspiración. Es por este hecho que se utiliza bastante en intubación de secuencia rápida o en estómago lleno la succinilcolina. La succinilcolina puede llegar a aumentar la presión intracraneal y la presión intraocular mayor a 15 milímetros de mercurio, ambas. Puede inducir un aumento de 0,5 miliequivalentes por litro en la concentración plasmática del potasio, por lo que puede llegar a producir una hipercalemia fetal y la rapiomiólisis. Por este hecho que la utilización de succinilcolina en niños, generalmente niños pequeños, no es contraindicado o está relativamente contraindicado el uso de la succinilcolina para estos casos. Y obviamente puede producir reacciones alérgicas. Ahora, el uso clínico de la succinilcolina, como ya les dije, se utiliza bastante o la indicación está para una inducción e intubación de secuencia rápida. Las siglas de la inducción e intubación de secuencia rápida es IISR, que pueden ver igual bastantes artículos o en otros libros, y por este hecho, llega a prevenir la regurgitación y la aspiración pulmonar. La dosis, no se olviden de que es 1 miligramo kilogramo, y el tiempo va a ser de 5 a 10 minutos. En niños, la dosis va a ser de 1,5 a 2 miligramos kilogramo peso, y en lactantes podemos llegar a subir incluso hasta 3 miligramos kilogramo peso. Obviamente vemos riesgo-beneficio. No se olviden que en niños es no contraindicado, pero si se puede evitar el uso, es mejor. Ahora, el tiempo de inicio rápido, eso sí es uno de los es el relajante más rápido. Tenemos generalmente al minuto
Incluso podemos reducir esta dosis de tiempo de acción de 60 segundos o un poco menos cuando tratamos de elevar un poco la dosis a 1,5 miligramos kilogramo peso. Ahora las contraindicaciones. En pacientes de que tengan antecedentes familiares de una hipertermia maligna, sí está contraindicado, y en una hipercalemia letal y una deficiencia de pseudocolinesteraza. Obviamente que el porcentaje de todos estos casos es mínimo, pero si tenemos en cuenta que a los pacientes a los que vamos a usar esto presentan eso, no podemos usar la succinilcolina y tenemos que ver las otras opciones de usar bloqueantes musculares no despolarizantes. Hay bloqueantes musculares no despolarizantes que se están utilizando para una intubación de secuencia rápida, incluso a los 2 minutos, que es el Rocuronio, pero vamos a hablar luego de eso. Ahora, los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. No se olviden que estos bloqueadores no despolarizantes van a competir con la acetilcolinesterina por la unión o por ambas unidades alfa de los receptores nicotínicos de la acetilcolina y van a tener una estimulación repetitiva de una frecuencia de 0,1 a 2 Hz durante el bloqueo parcial. Ahora, la farmacología de estos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes van a competir con la acetilcolina por dos sitios de reconocimiento en las subunidades alfa y van a evitar la función normal de los receptores nicotínicos de acetilcolina. No se olviden de la clasificación que tenemos tanto por la estructura química y por la duración intermedios y prolongados. Y por la estructura química se divide en dos, en benzil, glisoinolinas y en esteroideos. Ahora, el inicio y la duración de acción, el inicio de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes va a depender mucho de su potencia, del 95%. Ahora vamos a hablar específicamente de los más utilizados en nuestro medio. El pancuronio, bueno, en Trinidad se usa muy poco, pero sí se usa en otros lados. Tenemos una duración, es un relajante muscular de tiempo prolongado, no despolarizante. La duración del 25% es de 1 a 2 horas. La dosis va a ser de 0,08 a 0,12 miligramos kilogramo peso. El tiempo de inicio es de 2 a 4 minutos. No se olviden que es de acción prolongada, tiene una gran predilección por la acumulación significativa, por el metabolito 3 pancuronio y el 50% de potencia del compuesto original. Va a presentar efectos vagolíticos, pero los que sí van a contrarrestar los efectos bradicárdicos relacionados con las dosis altas de opioides. Por este hecho que el pancuronio es uno de los relajantes musculares no despolarizantes ideales para procedimientos quirúrgicos de cirugía cardíaca. Es uno de los recomendados para cirugía cardíaca. Y la ruta de eliminación es renal del 40 al 70% y hepática aproximadamente del 20%. El becuronio es otro relajante muscular no despolarizante que es de duración intermedia. Va a carecer de efectos cardiovasculares a relación del pancuronio. La dosis es de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramo. El tiempo de inicio es aproximadamente 3 a 4 minutos. La ruta de eliminación va a ser renal del 10 al 50% y hepática del 30 al 50%. Y también tiene un metabolito activo que es el 3-OH-becronio desacetil. El rocuronio es otro bloqueante neuromuscular no despolarizante que es de duración intermedia. La dosis es de 0,6 a 0,8 miligramos kilogramo. Este es el otro relajante que se
está utilizando para una inducción de inducción y secuencia rápida, ISSR, pero a una dosis de 1.2 miligramos kilogramo. El tiempo de inicio, cuando usamos a esta dosis alta, es de 1,5, de 90 segundos a 2 minutos. Y el tiempo de acción generalmente va a ser de 1,5 a 3 minutos. La duración clínica de este relajante es aproximadamente de 30 a 40 minutos y la ruta de eliminación va a ser renal en el 30% y hepática en un 70%. El atracurio. El atracurio es otro bloqueante neuromuscular no despolarizante. Es de acción intermedia o de duración intermedia. Es un compuesto bisvenil lipoquinolona de la familia de los curares. Es un compuesto de una mezcla de 10 isómeros ópticos. La dosis del atracurio es de 0,5 miligramos kilogramo. Tiempo de inicio es de 3 a 4 minutos. La duración clínica va a ser de 30 a 45 minutos. La eliminación es renal en el 10%. La eliminación por el metabolismo de Hoffman va a ser el 30% y una hidrólisis de esteres del 60%. Este metabolismo se va a llevar a cabo por las mismas enzimas de degradación del esmolol y del remifentanil. Y los efectos colaterales, que sí va a tener una liberación de histamina, puede producir laudosalina y acrilatos. Este es uno de los efectos bueno, adversos, ¿no?, del atracurio, la liberación de histamina. Pero se creó otro fármaco que es el cisatracurio, que es un isómero del cispotente del atracurio, que es de duración intermedia. La dosis es de 0,15 miligramos kilogramo peso. El tiempo de inicio es de 3 a 5 minutos. La duración es de 30 a 50 minutos. La ruta de eliminación es la de Hoffman en un 30% y la hidrólisis de esteres en 60%. La ventaja del cisatracurio, la relación del atracurio, que no tiene esta liberación de histamina. Es por eso que se está empleando bastante el cisatracurio. Ahora, los efectos aditivos y sinérgicos de los bloqueantes neuromusculares. Vamos a hablar un poco de combinar el cisatracurio y el atracurio. Puede provocar una interacción aditiva que va a potenciar sin efectos sobre la duración total. Pero si combinamos el cisatracurio con el rocuronio, podemos llegar a provocar una sinergia. LD95 del rocuronio más LD95 del cisatracurio puede tener un efecto total del 95% y prolongar el tiempo de nuestro paciente, o sea, prolongar el despertar de nuestro paciente. Ahora, los antagonistas. Las dosis de desfasciculaciones de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes antes de usar la succinilcolina aumentan el requerimiento de la succinilcolina y van a cortar su duración. Pero es importante usar estas dosis de relajantes musculares no despolarizantes para evitar estas fasciculaciones en nuestros pacientes. Hay bastantes artículos sobre esto y sí se utiliza. Ahora vamos a hablar de lo que son las potenciaciones. Con los anestésicos inhalados vamos a potenciar el bloqueo neuromuscular. Si utilizamos mayor CAM o mayor concentración de la CAM, la exposición va a ser más prolongada y también vamos a potenciar el efecto de los bloqueantes neuromusculares. Cuando utilizamos anestésicos locales, del mismo hecho vamos a potenciar el efecto de los bloqueantes neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes. Con los antibióticos, específicamente con la streptomicina y la neumicina, podemos llegar a producir una depresión en la función neuromuscular. Con los anticonvulsivantes, como la fenitoína y la carbamazepina, podemos llegar a potenciar mientras en un procedimiento agudo
pero cuando se usa por bastante tiempo estos anticonvulsivantes, se produce el efecto inverso, va a llevar a disminuir la potencia de los bloqueantes neuromusculares. Ahora, con los antagonistas de los receptores beta y de los canales de calcio, generalmente los efectos no son muy relevantes, pero con la efedrina podemos apresurar el inicio del rocuronio. Y con los corticosteroides podemos llegar a aumentar el riesgo de una miopatía. Ahora, respuestas alteradas a los usos de los relajantes, de los bloqueadores neuromusculares. Con la hipotermia podemos llegar a prolongar la duración de los bloqueantes neuromusculares y al llegar a disminuir la sensibilidad de los receptores y la movilización de la acetilcolina. Igual, en el envejecimiento a mayor edad, por el simple hecho de que en personas adultas el agua corporal total va a estar disminuida y por el simple hecho se disminuyen las albúminas y el volumen de distribución de los bloqueantes neuromusculares igual se va a disminuir. Ahora, en el desequilibrio ácido-base y electrolítico va a afectar la duración de la acción de los bloqueantes neuromusculares, tanto en el metabolismo y en la eliminación. Y por simple hecho en la disfunción orgánica, la duración de de la acción prolongada va a llegar a una disfunción hepática y renal. Por este hecho, la excreción de estos bloqueantes neuromusculares se va a ver alterada y el tiempo de eliminación va a ser más prolongado. Ahora, en el monitoreo de los bloqueantes neuromusculares, generalmente ahora podemos usar los TOF o el TD4 y obviamente se están tratando de introducir ya como lineamientos para poder monitorizar el uso de los bloqueantes neuromusculares intraquirúrgicos y por este hecho disminuir los riesgos y que sea en beneficio de nuestros pacientes. Este monitoreo del TD4 del TOF es estimular un nervio periférico y tenemos una evaluación con respuesta con una contracción o fasciculación leve al músculo que se está inervando. Generalmente vamos a tratar de estimular el cubital y tenemos una estimulación TOF. La estimulación TOF va a estar en una secuencia de T1, T2, T3 y T4 y una frecuencia de 2 Hz. Y esto se va a repetir cada 15 a 20 segundos. Cuando tenemos el desvanecimiento del TOF, o sea, TOF 1, la respuesta de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes va a corresponder a una tetania. Eso quiere decir que el paciente está relajado, pero de modo que va pasando el tiempo, tener en cuenta un ejemplo, el atracurio, que es uno de los más usados, ya a los 45 minutos va a empezar a eliminarse, vamos a tener un TOF TOF 3 más o menos del 60% y un TOF 4 a los 45 minutos del 95%. Eso nos quiere decir que el relajante ya está terminando la acción en nuestro paciente. Cuando tenemos un TOF mayor a 40, existe un desvanecimiento de la estimulación y obviamente, como les dije, se va a ir disminuyendo el bloqueo residual. Otra forma de monitorar sin usar estas máquinas es en el músculo de la ceja, en el corrugado superciliar. Hace el tiempo va a estar relajado, el tiempo similar en la recuperación de los aductores laríngeos. Esa es otra forma de monitorizar. Ahora, las reversiones que tenemos para el uso de los bloqueantes neuromusculares, tenemos las anticolinesterasas, es bloquear la degradación de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa y va a ocasionar un aumento de la reserva disponible de la acetilcolina en la hendidura sináptica y va a tener mejores posibilidades de competir con los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Tenemos 3 inhibidores de la acetilcolinesterasa, la neostigmina, la edrofinia y la piridostigmina, que tienen una duración de 60 a 120 minutos.
No se recomienda usar la dosis de neostigmina más de 70 microgramos kilogramo, ya que puede producir una disfunción neuromuscular. Generalmente, la neostigmina se utiliza con la atropina para poder revertir los efectos tanto del atrapurio como del cisatrapurio o becuronio. Ahora, los factores que van a afectar la reversión de la neostigmina. En el grado profundo del bloqueo, la duración de reversión puede ser de 50 a 60 minutos. Es ideal, si estamos haciendo una monitorización de los relajantes, tener un top 4, o sea que el tiempo de eliminación del relajante sea mayor a 0,90. Podemos usar ya esta reversión. Generalmente a los 15-20 minutos termina el efecto de los bloqueantes neuromusculares. Pero igual se pueden prolongar con el uso de anestésicos inhalados, de los antibióticos aminoglucósidos, cuando tenemos déficit de magnesio, opioides o de hipotermia. Ahora, los efectos de la neostigmina, vamos a tener una estimulación vagal y se van a administrar con anticolinérgicos. La atropina va a tener un inicio más rápido que el glicopirulato, pero la diferencia es que la atropina va a presentar mayor taquicardia y puede cruzar la barrera hematoencefálica. Ahora, el Sugamadex es una ciclodextrina. Esta generalmente es el antídoto para el rocuronio. Se va a encapsular el núcleo de los esteroideos, de los bloqueantes neuromusculares esteroideos de acción intermedia. Generalmente ideal para el rocuronio, que también es efectivo luego para el becuronio, el pancuronio y el plecuronio. Generalmente estos tienen afinidad por los bloqueantes neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes. El Sugamadex se va a eliminar o se va a excretar por los riñones y tiene una vida media de eliminación de 100 minutos aproximadamente. Puede producir un bloqueo residual y la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Bueno, chicos, con esto hemos terminado. Entonces necesito que vayan repasando. De la misma forma que les dije que voy a repetir preguntas o les dije que voy a preguntar si van a entrar al examen. Entonces no se olviden, el viernes 1 de octubre a las 6 de la tarde vamos a tener el examen. Bueno, chicos, buenas tardes y estudien. Que les vaya muy bien en los parciales. Gracias, doctor. Gracias, doctor.